Tan solo cruza sus muros y te recibe el camposanto, donde el bullicio de la vida es tenue, y habla el viento, donde murmuran las hojas. Arrulladas, las historias duermen entre las piedras y el mármol. Atrás quedaron el dolor y la alegría de estar en vida, pues las calles de este elegante y tranquilo jardín son un mar de recuerdos de 200 años. Este espacio, custodiado por los vivos, celebra a sus residentes en su dulce aniversario, siendo recordado como el recinto de las historias y de las hazañas. Tesoros de nuestros muertos. Cementerio General de Mérida. Identidad de nuestro presente, inspiración para el futuro. Patrimonio cultural que se vive, se transmite y se comparte. Mérida unida por más. Ayuntamiento 2021-2024. Amigas y amigos, arte y cultura ha sido desde siempre parte intrínseca del ser humano y es el arte funerario en todas sus manifestaciones el que demuestra la relación del hombre con la muerte. Los cementerios son reflejo de una sociedad en los distintos momentos de su historia. En 1821, pocos meses antes de la consumación de la independencia de México, se construyó el Cementerio General de Mérida, en terrenos de lo que fue hace muchísimos años una hacienda ganadera ubicada en el Camino Real a San Francisco de Campeche, que hoy conocemos como la calle 66 y que fue inaugurado el 3 de noviembre. Este camposanto cuenta actualmente con una declaratoria municipal de zona de patrimonio cultural en virtud de que posee elementos de gran valor histórico y artístico, además de que alberga los restos áridos de destacados personajes de la historia de Yucatán, como Felipe Carrillo Puerto, José Peón Contreras, Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, solo por mencionar algunos. Nuestro cementerio general es también relicario y testigo de la evolución de la arquitectura yucatanense. Por todo esto y más, se realiza el presente simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General, organizado por el Ayuntamiento de Mérida, en conjunto con dos comités científicos nacionales, el de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios y el de Ciudades y Pueblos Históricos de México. Ambos, por cierto, pertenecen al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo de la UNESCO. Como parte de este importante simposio tendremos la presentación de expositores locales, nacionales e internacionales con ponencias de muy alto nivel científico en temas de arquitectura funeraria y el valor histórico, artístico y cultural de este panteón. Esperamos que con este programa más personas conozcan el valor que encierran los muros de nuestro cementerio general. Sean bienvenidos. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos de México, del Comité Científico Nacional de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios, ambos pertenecientes a ICOMOS Mexicano AC, y desde luego, a nombre del Ayuntamiento de Mérida, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión del simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General de la ciudad de Mérida, el cual se estará transmitiendo del 20 de octubre al 3 de noviembre en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual tendrá el objetivo de reunir especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en la historia, el arte, las prácticas culturales, la normativa de los espacios funerarios, sus proyecciones a futuro, así como la identidad de algunos de los personajes ilustres que descansan el sueño eterno en este espacio considerado como una joya del patrimonio cultural de la ciudad de Mérida y declarado como zona de patrimonio cultural del municipio desde el 21 de marzo del año 2013. A continuación, recibiremos al doctor Raúl Enrique Rivero Canto. Él es arquitecto, maestro en historia y doctor en historia. Es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, donde coordina el Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos de México. A nivel internacional, es miembro de los Comités Científicos Internacionales de Patrimonio Inmaterial, de Lugares de Religión y Ritual de Ciudades y Pueblos Históricos, así como del Working Group de ICOMOS, sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Coordina su práctica profesional arquitectónica con la docencia y la investigación. En esta ocasión lo tendremos con la ponencia Historia y Arquitectura del Cementerio General de Mérida. Bienvenido. Pues 200 años se dice fácil, pero en realidad es la suma de un largo proceso histórico vinculado a un tema que tarde o temprano se encontrará con nosotros, la muerte. Tenemos que remontarnos hace casi 500 años, cuando llega por primera vez la fe católica a la península de Yucatán y las ideas del mundo después de la muerte y del cuerpo que deja el difunto, pues cambian justamente con la llegada de la primera evangelización. Espero la resurrección de los muertos. Es una cosa fundamental y se repite siempre que se dice el credo en misa: expecto resurrectionem mortuorum. Espero la resurrección de los muertos. Eso deja un reto. Pues hay que conservar el cuerpo que algún día va a resucitar. Si esperamos resucitar el día del juicio final, pues ¿dónde vas a poner el cuerpo o los despojos mortales que algún día recuperarán la carne? Que esa es la otra versión del credo, la resurrección de la carne, y cuando resuciten los muertos, pues desde algún lado tendrán que salir, ¿verdad? Entonces fue una idea latente durante siglos en la cristiandad en Europa, y se traslada a América la idea de que los muertos deben de esperar en un campo preparado para eso el día de la resurrección. Llegamos a Yucatán y ¿qué pasa? Bueno, pues que primero los que llegaban de fuera pensaban: tierra pagana, no voy a poner a mi muertito en cualquier lugar, ¿verdad? Porque pues, no nos vamos a arriesgar que vaya a salir mal su resurrección el día final. Entonces lo ideal era sepultar al interior de los templos, una práctica que simbólicamente era riquísima. Se reúne en torno a un edificio los tres grandes bloques de la iglesia militante, que somos todas las personas que estamos vivas en este mundo, y es militante porque combatimos contra los retos día a día. La iglesia triunfante, representada por las imágenes de los santos, aquellos ejemplos, testimonios de que sí se puede alcanzar la vida eterna. Pero ahí estaban también los cuerpos de aquellos que representan la iglesia purgante, es decir, quienes están muertos. Quienes están muertos y en el purgatorio esperan salir de esa cárcel del purgatorio para alcanzar la vida eterna. Y algún día su cuerpo resucitará el día final. Esto parece ideal, parece muy interesante. Sin embargo, el asunto se vuelve mucho más complicado en el clima tropical de Yucatán, porque sepultamos al difunto, tapamos al muerto con duela de madera y se empieza a podrir. Entonces de repente está uno en misa y siente los hedores de tus antepasados que están saliendo a media misa. No, ¿cómo te vas a hincar? En misa estás viendo casi el dedo que sale del muerto. No tan así, pero imagínense, eso era antihigiénico. Hoy lo entendemos porque nuestras cuestiones sanitarias están mucho más afinadas que hace 400 años. Hace 400 años de salud pública no se sabía mucho. Ahora se sabe que no se hace caso, eso es otra cosa. Pero al menos tenemos mucha más conciencia de cómo poder vivir en un ambiente sano. Pero van pasando los años y como que la salud va empezando a influir en las políticas públicas, y es así que llegamos al gobierno de Carlos III. Y con Carlos III inicia una serie de reformas y disposiciones para hacer más eficiente la administración pública, y el ramo de la muerte no queda exento de esto. Reformas continuadas por su hijo Carlos IV. Y entonces eso nos va a llevar a una situación. A los muertos se les sepulta ya no al interior de los templos, sino en un cementerio junto a los templos. Así el muerto está en tierra sagrada, pero pues no está un cadáver descomponiéndose al interior de un templo, ¿no? Entonces eso, bueno, ya como que ya parecía razonable.
En el gobierno de Carlos IV, les comentaba, se da esta situación de que ya no se iba a sepultar al interior de los templos, sino junto a los templos. Bueno, así debía de ser. Pero ¿quién iba a hacer el experimento de sepultar a un ser querido afuera de la iglesia? Ya les comentará alguno de mis colegas al respecto, pero las cartas eran muy claras. O sea, sí está muy bien sepultar a los muertos de una manera más limpia, pero no vamos a experimentar con mi mamá o con mi abuelita, ¿verdad? Porque ¿qué tal si no resucita el día del juicio final? Así que no, vamos a experimentar, pero con otros muertos. Y esto nos va a llevar, sin embargo, al surgimiento de los cementerios dieciochescos o coloniales en la península de Yucatán, que son el antecedente directo de nuestro cementerio general de Mérida. Cito a Miguel Bretos al decir: época de profundas preocupaciones racionalistas, fue costumbre durante los 1700 enterrar a los difuntos fuera del recinto de la iglesia o su entorno inmediato. De ahí que surgieran por todo Yucatán numerosos camposantos, cada uno con su arco de ingreso, capilla y muralla de mampostería. Les pongo algunos ejemplos para que nos demos cuenta de qué estoy hablando. Quizás el más llamativo, o al menos es de mis favoritos, es el del antiguo convento de San Pedro y San Pablo en Teabo. Vemos en la pantalla la parte que señala el excementerio. Normalmente trataban propio del intento racionalista de la época, que sea un rectángulo de más o menos proporciones áureas, porque, bueno, ustedes saben que del diseño a la ejecución ahí se va uno que otro metro de diferencia, pero en general se trata de hacer este tipo de cementerios. Y en este caso se conserva la esencia del cementerio. También cito a mi amiga Etel Herrera al decir que un cementerio básicamente está constituido por la muralla perimetral, su acceso y su interior. Y aquí tenemos el acceso, la muralla y el interior, aunque no las lápidas que han sido removidas para convertir este cementerio en un jardín. Otro ejemplo de los cementerios coloniales es el de San Francisco de Asís en Oxcuscap. Ahí de nueva cuenta podemos ver en la esquina inferior izquierda del plano, o sea, hacia el norte del conjunto, el cementerio, y se alcanza a ver los restos de la planta de la capilla de velaciones, ¿verdad? De tal manera que podíamos celebrar por el difunto junto al camposanto o en su defecto poder velarlo ahí. Imagínense qué situación tan incómoda podía ser que esté programada una boda, muere alguien en la villa y pues ni modo que tengas la boda con el féretro atravesado, o que le digas al muerto espérate a que reagende la boda. Entonces, bueno, pues así llevas al muerto a una capilla separado y puedes seguir la parroquia con sus actividades cotidianas sin mayor problema. Entonces, conserva la muralla, se conserva parte de la capilla de velaciones para el caso de Oxcuscap y se conserva el arco polilobulado bellísimo del acceso a Oxcuscap. Estos dos son en el antiguo territorio que fue de los Xu. Nos vamos al norte, hacia la zona que ocupó el Cuchcabal de Quepech, y llegamos a su antigua capital, Motul, y anexo a el convento de San Juan Bautista de Motul, también hubo un cementerio que me parece particularmente interesante porque ya no existe. Lo vemos marcado en el plano de conjunto, sin embargo no aparece en la planta arquitectónica. Poco sobrevive de él, un pedazo de una barda, ya que una conocida empresa de telefonía lo destruye para hacer ahí su torre de transmisiones. Sin embargo, se conserva el escudo del águila bicéfala de la familia Habsburgo en el conjunto del antiguo cementerio colonial de Motul. Siempre en la zona norte está San Francisco de Asís Concal. Ahí el cementerio, que debió haber estado hacia el oeste del claustro antiguo, fue convertido en una escuela. Entonces, siempre suele ser leyenda de que tu escuela primaria está construida sobre un cementerio, pero en el caso de Concal, ahí se aplica como realidad. San Francisco de Asís Telchac, fíjense que la historia también nos da algunos gustos, y uno es que conservamos esta fotografía en la colección Wilhelm Schirp que conserva la Universidad de Augsburgo, y ahí se puede ver en la imagen
cómo a la derecha está la barda y el acceso del cementerio. Entonces, a pesar de las condiciones precarias en las que estaba el conjunto arquitectónico en la segunda década del siglo XX, aún así podemos ver la barda y el acceso original del cementerio colonial de Telchac, que se ve marcado en la planta de conjunto el espacio que ocupaba el cementerio colonial. Sin embargo, hoy por hoy su fisonomía ha cambiado y está prácticamente destruido. Nos vamos hacia la zona que ocupó el Cuchcabal de Aquinchel y vemos cómo tenemos en San Francisco de Asís, Canzacab, el espacio del cementerio marcado en la planta de conjunto, y podemos ver cómo gran parte de él fue invadido para esta construcción y solo queda un pedacito del acceso, ya sin el pórtico original, y bueno, que hoy por hoy es un jardín. En la misma zona de mejor conservación está el caso de San Miguel Arcángel en Joctum, en el cual siempre el cementerio está, que era su ubicación normal, la esquina sureste del conjunto. Ahí lo podemos ver marcado en el plano de conjunto, en la esquina sureste, casi al sur del presbiterio, y vemos que conserva el acceso y que hoy por hoy es un jardín en buenas condiciones. Bueno, pero estos cementerios como que funcionaban, como que no, pero eso ocurría al interior del estado. En Mérida se seguía sepultando al interior de los templos. Había algunos casos como el de Santa Lucía, donde ya se había empezado a sepultar en el exterior por las propias dimensiones del templo, pues eso lleva a empezar a sepultar afuera. Y entonces fue hasta principios del siglo XIX cuando el gobernador Benito Pérez de Valdelomar le dice al obispo, Monseñor Pedro Agustín Esteves y Ugarte, que era necesario sacar de la traza urbana a los cementerios. Y es por eso que el 5 de noviembre de 1802 entra en vigor la prohibición de sepultar al interior de los templos en Mérida. Bueno, estaba prohibido, pero igual a veces pasaba, ¿no? Según sea el muerto. Pero ya funcionaba de manera oficial. El primer cementerio, digamos, público es el de Santa Lucía, que funcionó de 1802 a 1821. Les comento, ese es su periodo oficial de uso. Sin embargo, había sepulturas antes de 1802 y se siguió sepultando después de 1821. Iglesia de Santa Lucía, ampliamente conocida por todos nosotros, muy querida en el corazón de la ciudad, en el cruce de las calles 60 con 55. Vemos su atrio en la planta, un espacio sencillo en su forma y que ha pasado por peores y mejores épocas. Sin embargo, hoy por hoy se conserva en bastante buen estado y es una de las zonas más queridas de la ciudad. Hasta antes de la pandemia, todos los jueves podíamos reunirnos ahí para compartir salbutes y panuchos, y creo que era un espacio invaluable para el patrimonio inmaterial, porque se reunían tres elementos muy grandes de una cultura: las celebraciones religiosas, que eran en la tardecita, en el interior del templo. Luego pasábamos al atrio a degustar los antojitos de nuestra gastronomía y luego cruzábamos al parque a escuchar nuestra música. Entonces era un ejemplo muy provechoso. Bueno, pero ahí donde está la gente festejando, en el pasado era el lugar de reposo de los muertos. Y ahí deben de estar, aguardando todavía el lugar y el espacio y el momento de la resurrección, el día final. En 1811 ya se puede decir que la situación estaba como que un poco tensa, porque decían, bueno, pero Santa Lucía, a 3 cuadras de la Plaza Grande, no está fuera de la ciudad, está muy en el centro de la ciudad. Entonces lo que era necesario, y eso era algo que se impulsaba incluso desde la Constitución de Cádiz, era que el cementerio esté afuera en el estricto sentido de que esté lejos de la gente. También es una época en la que la historia de la salud pública nos lleva a decir, oye, hay que empezar a preocuparnos por las enfermedades de todos. No tú estás enfermo, juntos como sociedad nos estamos enfermando. ¿Pero qué hacemos? Pues hay que llevar a los muertos a otro lado. Entonces se empieza, la primera idea fue localizarlo en la hacienda Zambula,
donde hoy está la colonia Zambula. Sin embargo, no se venden los terrenos y le echan el ojo a los terrenos de San Antonio Ixcojolte. Se encarga el proyecto, patrocinado por el capitán general don Mariano Carrillo de Albornoz, al arquitecto Santiago Servia. ¿Cuál era el proyecto? Era una gran calzada que iba a rematar en la casa principal de la hacienda, que aparece como hacienda, aparece como estancia. Su función era ganadera. No podemos saber si era maicero o ganadera por la propia modificación del conjunto. Sin embargo, la casa principal de Ixcojolte nos deja clarísimo que sí tuvo uso ganadero. Monseñor Pedro Agustín Esteves y Ugarte bendijo el Campo Santo el 3 de noviembre de 1821. Y es lo que nos reúne en estos días a celebrar justamente los 200 años de que se pone en uso como suelo sagrado el Cementerio General de Mérida, que en ese entonces todavía no era Cementerio General. Pero déjenme llegar ahí. Sin embargo, tengo que insistir que en el ámbito rural los párrocos no todavía mantenían estos cementerios al lado de los templos. Mismo año se da por inaugurado el cementerio de San Román en San Francisco de Campeche, que también nos tenemos que unir a las celebraciones por los 200 años del cementerio campechano. Y aquí está, vemos en la imagen la casa principal de la estancia de San Antonio Ixcojolte, sencilla como todas las estancias del 18. Quizás el único espacio que no tuviera esos usos comunes era el oratorio, que hoy por hoy pues ya no tiene esa función. El oratorio ocupa el extremo oriente del corredor, así la imagen está vista de norte a sur, entonces estamos hablando de lo que está al lado izquierdo de la imagen, el antiguo oratorio. Vemos parte de la barda que se alcanza a ver, que si la prolongamos nos va a definir el diseño de esa gran calzada. Pero el mundo va a ir cambiando con el paso de los años. En los años 30 ocurre una serie de epidemias gravísimas y se empezó a morir. Medio Mérida se enlutó porque todos estábamos viviendo, bueno, todos los meridanos del pasado estaban viviendo, me proyecté, ¿verdad?, por el presente, pero todos estaban viviendo esa situación del temor de quién va a morir hoy. Y eran las listas de los difuntos en la época de las epidemias de los 30, y eso va a darle vida a la ciudad de los muertos, el cementerio, porque iba a recibir gente, mucha gente todo el día. Desgraciadamente eso va a ayudar a que se vuelva un desastre el cementerio, porque las inhumaciones tenían que ser rápido. Y aunque se tenía más o menos una idea de cómo era el contagio, pues también en el propio sector funerario pues estaba cundiendo el pánico a la hora de trasladar los cuerpos. No estamos tan lejos de entender esa situación. El cementerio, como les digo, estaba un poco caótico. Sin embargo, llega el 12 de julio de 1859 y cambia la situación. Se prohíbe sepultar en los cementerios vinculados a la Iglesia Católica. Ya no se puede. Y incluso otras disposiciones más tarde va a decir, prohibidísimo, ni se te ocurra sepultar al interior de un templo. Ah, caray. Pues para el caso de los cementerios coloniales, aquellos que acabo de presentar, ya hablamos de que, como les decimos, cementerios muertos, porque ya habían perdido su función funeraria. En cambio, el cementerio de San Antonio Ixcojolte sobrevive, se resignifica y se convierte en un cementerio general, perdiendo la condición de San Camposanto. Oye, ¿de qué estás hablando? Fíjense, un camposanto es suelo consagrado, destinado a sepultar los cuerpos de aquellas virtuosas personas que se espera que resucitarán el día del juicio final. Los cuerpos son colocados ahí por los méritos del difunto. Es decir, qué bueno fue fulano, seguro va a resucitar el día que nuestro Señor vuelva. Vamos a conservar su cuerpo. Perengano fue un desgraciado, bótalo allá que se pudra. Total, seguramente su alma en el infierno se está pudriendo, pues que se pudra su cuerpo aquí en la tierra. Camposanto. Diferente, cementerio general. Cementerio general es un terreno administrado por la autoridad pública en el cual cualquier habitante de la ciudad puede ser sepultado. Los cuerpos son colocados ahí por razones de higiene y salud pública. Es decir, no nos importa quién fuiste,
cómo viviste. Nos importa que tu cadáver nos va a generar enfermedades. Por lo tanto, te estamos colocando ahí para que no nos traigas problemas de salud pública a esta ciudad. ¿Se entiende? Son dos conceptos diferentes que estaba cambiando. Claro, eso va a causar un shock. Óyeme, pero me van a sepultar junto a este infeliz. No puede ser tantas virtudes que yo tenía. ¿Qué tal si aparece a medianoche? Porque no va a poder descansar. Eso va a generar una serie de leyendas y de traumas en el imaginario de la época que va a generar, como les comentarán algunos colegas en los días próximos, va a generar el surgimiento de capillas familiares a lo largo de todo el cementerio, que carece de una capilla central. No la tiene, porque la antigua capilla, el oratorio de San Antonio Ixcojolte, pues ya pierde esa función. En un cementerio completamente laico, de vez en cuando se habrá hecho una excepción a la norma y habrá habido una misa, pero en general las misas eran en las capillas de las propias familias. Ya no entonces, porque claro, pues si mi abuelita era católica, ¿cómo no va a tener una misa junto a su tumba? Mira, junto a este infeliz que nada no le importaba a su prójimo, pero ni modo, porque esa es la característica. Nuestro cementerio general en su nombre está mostrando la revolución de su época. Hoy alguien le llama Panteón General. Bueno, ahí tengo que precisar una cosa que es del lenguaje. Normalmente en el centro de México, en México se le llama Panteón. En el Caribe, en la región Caribe se le llama cementerio. Y Yucatán siempre ha estado culturalmente más cercano al Caribe, bueno, que además geográficamente tenemos el Caribe bañando las costas de la península, ¿no? Pero no solo geográfico, sino que también culturalmente hablando, el Caribe influye más en Yucatán que el centro de México. Por eso lo normal es decir el cementerio, aunque bueno, también se acepta el panteón. La bonanza de las haciendas va a cambiar la vida en los pueblos y en la ciudad. La gente se va a ir a vivir a las haciendas y por lo tanto también se va a ir a morir a las haciendas. De muchas cosas, más allá de la leyenda negra, pero noten la importancia de los espacios sagrados dentro de las haciendas. Había capillas que eran el centro de la vida de la hacienda. Ahí se bautizaba el niño cuando llegaba a este mundo, ahí se presentaba el templo, ahí niños y niñas iban a la presentación de flores, ahí hacían su primera comunión, ahí se confesaban, ahí se casaban, ahí celebraban sus 15 años. Bueno, ahí pasaban toda su vida y el ciclo de la vida se iba repitiendo de generación en generación hasta que, vaya, todos hemos de morir algún día. Y en esa capilla de la hacienda eras velado para posteriormente tu cuerpo se trasladase a el cementerio de la hacienda. Entonces los cementerios de los pueblos pierden su valor para enfocarse en el cementerio de la hacienda. Pero, ¿qué pasa? Bueno, tengo que poner ejemplo de dos cementerios de haciendas de Mérida porque su valor es relevante y hoy por hoy pues parece que pasan desapercibidos en la traza urbana. Uno de ellos es el cementerio de la hacienda Tzotzil Norte, que ustedes ven en la imagen, a cuadra y media de la parroquia de Cordemex y del campo de béisbol, y a pesar de que pasa desapercibido, pues es sobreviviente, como se ve ahí, sobrevive su traza y sobreviven algunas tumbas de este pequeño cementerio de hacienda. Otro caso que afortunadamente se conserva hasta el día de hoy es el cementerio de Ixcumpich, en la avenida que pasa enfrente del Sisi, que es la prolongación de la hacienda Ixcumpich, se lleva hasta el antiguo cementerio de Ixcumpich. Entonces aparecen los cementerios de las haciendas como para hacerle contrapeso al cementerio general. Sin embargo, bueno, vemos en la imagen el cementerio de Ixcumpich dentro de la traza urbana, muy cerca de tantas colonias y fraccionamientos que pareciera que no está ahí. Pero el cementerio colonial, el que tuvo sus orígenes en el pasado, es el cementerio que fue de San Antonio Ixcojolte, luego el cementerio general. Una cosa hay que señalar: colonial técnicamente nunca fue. Hace un par de meses, el 15 de septiembre, Yucatán celebró 200 años de su independencia, ya que Yucatán se independizó 12 días antes que la Nueva España. Entonces, en los primeros meses del Yucatán independiente se consagra el Cementerio General de Mérida, que bien podemos llamar la primera obra pública del Yucatán independiente. Pero, habiendo hecho esa precisión, hay que decir
que el cementerio no fue ajeno a la bonanza económica de las haciendas, sino por el contrario, se benefició un montón. Y es así como llegan a él estos monumentos invaluables del eclecticismo historicista, porque la arquitectura del porfiriato, tanto en la ciudad de Mérida como en el cementerio, tiene esas dos condiciones. Es ecléctica porque mezcla dos o más tipologías, y es historicista porque estas tipologías están inspiradas en el pasado, que bien puede ser un pasado cercano o un pasado muy remoto, de tal manera que así como podemos tener neorrenacentista, hay neogótico hasta neoegipcio. Bueno, no es entonces nada raro ver cómo si en la Ciudad de los Vivos se genera una avenida, el Paseo Montejo, con estas características arquitectónicas para estas familias, en la Ciudad de los Muertos también se genera una avenida con estas características arquitectónicas y también para las mismas familias. Vemos en la imagen el mausoleo de la familia Vega, neogótico, con algunas características del gótico flamígero, o vemos también el mausoleo que hoy usa el clero católico con características neoclásicas. Bueno, entonces en la imagen estamos viendo la planta general y quiero marcar en amarillo los dos muros que creaban esta gran calzada, que hacían que en su lado oriente estuvieran las tumbas individuales y en el lado poniente los conjuntos familiares. De tal manera que por eso podemos ver la mayor cantidad de mausoleos están en el paramento poniente, y en el paramento oriente están las tumbas individuales que podemos ver en la imagen, ¿verdad? Así se ven las tumbas individuales a la izquierda y a la derecha los conjuntos familiares, e incluso parte de la barda original se puede alcanzar a ver en la parte posterior. Y hasta aquí llegaba esta calle, nos indica dónde estuvo la barda original del cementerio, y al fondo, no sé si lo pueden ver, se alcanza a ver también la otra barda original. Entonces, de un lado sí conserva su barda, que es la que los separa hoy por hoy con Jardines de la Paz, y del otro lado fue tirada la barda para poder ampliar el cementerio hace ya unos 50 años o más. Bueno, entonces vemos el caso del mausoleo de la familia Medina Llora, ejemplo del neogótico. O otros en la calzada que estamos viendo ahí, que tenemos varios neoclásicos, incluso, como les decía, un neoegipcio y otras tendencias propiamente del eclecticismo. 1915 llega el régimen de Alvarado, se intensifica la persecución religiosa, y al año siguiente muere un personaje cuyo espacio de sepultura es hoy por hoy uno de los más fotografiados del cementerio general, y me refiero al muy ilustre señor canónigo don Celestino Álvarez Galán, que reposa al pie de una columna corintia con un ángel que señala que pronto, pero no sabemos cuándo, el Señor volverá para juzgar a vivos y muertos, y los muertos que lo merezcan resucitarán. Pasan un par de años y en 1924, en el muro oriente del cementerio general, es fusilado el gobernador Felipe Carrillo Puerto. Y eso también le va a dar otro significado al cementerio general, porque entonces va a ser el lugar donde se dan estos procesos, pero además Felipe Carrillo Puerto es posteriormente sepultado con el paso del tiempo a unos cuantos metros, ya casi, del lugar donde fue ejecutado. Vemos en la imagen el muro de la ejecución de Carrillo Puerto, y en la imagen siguiente, que me parece acertada, porque podemos ver el muro de la ejecución, que es la prolongación de este muro que les digo que ya no existía. Se ve la casa de la hacienda o de la estancia de San Antonio Xcojolte, y se ve la rotonda de los socialistas ilustres, que es el lugar de descanso tanto del gobernador Carrillo Puerto como de algunos de sus compañeros o de otros personajes que siguieron por la misma corriente ideológica que él. 3 tipos de arquitectura hay en el cementerio general después de la Revolución, que aparte son los 3 tipos de arquitectura que corresponden a la visión del mundo postrevolucionario. Unos van a decir, hay que volver al pasado indígena, y aparece el neomaya y los neoindigenismos. Otros van a decir, no. Lo que hay que volver es al pasado colonial. Ahí estábamos bien, antes de tener la influencia de Europa y de Estados Unidos. Parece el neocolonial. Y otros van a pensar
No, lo que debemos de ser es tan modernos como el resto del mundo, porque si siempre habíamos estado en la vanguardia nos vamos a atrasar. Entonces aparece el Art Deco, pero no un Art Deco al estilo de Empire State, sino en su vertiente popular, cercana, barata. Porque en cierta manera pues todos queremos, a medida de nuestras posibilidades, dejarlo mejor la tumba de nuestros difuntos. Y finalmente aparecerán algunos rasgos propios del movimiento moderno internacional en el cementerio general ya hacia mediados del siglo XX. Vemos la entrada como un ejemplo del neomaya. Vemos esta parte de la avenida que conocemos como la avenida de los sindicatos, donde tenemos ejemplos del neocolonial. Y vemos este ejemplo que me parece muy representativo de una losa volada del movimiento moderno internacional. Cementerio pasa el tiempo y llegamos al siglo XXI. Y el cementerio se convierte pues en un lugar más o menos utilizado al generalizarse la cremación de los cuerpos. Sin embargo, eso pues es buenísimo, porque eso permite conservar el espacio. El cementerio tiene un valor artístico e histórico incalculable. Es un documento. Para el que sabe leer, esas piedras hablan, porque te está contando al menos una lápida, cuando nació y cuando murió una persona, quiénes fueron sus familiares, o al menos junto a quién está sepultado. Cuánta información puede darnos los cementerios para la historia. Cuánto de nuestro arte está ahí en los cementerios. Y es por eso que el 14 de marzo de 2013 fue declarado Zona de Patrimonio Cultural del municipio de Mérida. Ciertamente muchos retos están pendientes en la conservación del cementerio. Sin embargo, la conservación del patrimonio cultural es fundamental. Y no es solo capricho de unos cuantos románticos que esperan ver en el pasado un mundo ideal que ya no existe. No, el patrimonio cultural es una meta a conseguir de toda la humanidad. De los 17 objetivos del desarrollo sostenible, el 11 nos deja muy claros que para poder seguir viviendo como humanidad y para lograr el mundo que todos queremos, necesitamos ciudades que tengan 4 condiciones: ser más seguras, más resilientes, más inclusivas y sostenibles. Pero ese mismo objetivo 11 deja una cláusula muy clara, que es la cláusula 11.4. Se tiene que conservar el patrimonio cultural. Hay espacios que, aunque nuestras ciudades cambien, ellos no se pueden cambiar. Ellos tienen que permanecer porque son lo que nos define como humanidad. Son lo que nos muestra lo que hemos sido y lo que queremos seguir siendo, y también lo que hemos sido que no queremos seguir siendo. Por eso la conservación del patrimonio cultural es fundamental. Y desde el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios a nivel internacional, en el Working Group del Desarrollo Sostenible, se ha trabajado mucho al respecto. También de manera particular a través del Comité Científico Internacional de Lugares de Religión y Ritual, porque la conservación de los cementerios tiene una peculiaridad por encima del resto del patrimonio cultural. Son espacios sagrados. Así que toda acción que se realice en ellos no debe ser en menoscabo o en perjuicio de esa condición de espacios sagrados donde los difuntos, esperemos, y con eso empecé, resucitarán el último día. Para los habitantes de la Ciudad de los Muertos, que en cierta manera también están de fiesta por este bicentenario, no queda más que desear el antiguo deseo de tantos siglos: dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Y para nosotros los vivos que vivimos en esta ciudad, no nos queda más que festejar 200 años de nuestro Cementerio General de Mérida. Muchas gracias.